cuanto a comportamiento, a Abascal y a Pablo Iglesias. El resto era un despetote total. Aburrido y repetitivo. Bueno, fue interesante, pero creo que no han dicho la verdad ninguno de los que son. Bueno, no ha dicho la verdad ninguno de los candidatos, sostenía alguno de ellos. Al final son las intuiciones, cada uno tenemos la nuestra de lo que ocurrió en ese debate A5, pero queremos buscar también algo más allá de las intuiciones, queremos ver también el análisis profesional, lo que a lo mejor esos candidatos no querían decir, pero sí sus movimientos, sus gestos desvelaban. Y para tratar de hacer ese análisis, pues nos acompaña la mejor, porque la conocemos bien, Eva García, que es la directora del Instituto Español de Sinergología. Bienvenida, una vez más. Muchas gracias. Antes vamos a ver ahora imagen por imagen, pero una primera aproximación, un resumen de lo que para ti fue el debate en este aspecto del que estamos hablando, del comportamiento ante el atril de los 5 candidatos. Muchos nervios, mucho control del discurso y luego algunas diferencias, algunos con más necesidad y más énfasis en convencer y otros pues transmitiendo más solidez. Bueno, pues vamos caso por caso, María. Tenemos algunas imágenes que queremos analizar contigo. Vamos a escuchar la primera, el primero de esos momentos del debate A5, el único debate de esta campaña electoral, los enfrentamientos entre los candidatos. Y además le voy a decir que ni me importa, pero sí le voy a decir una cosa. A mí no me va a dar lecciones. Que no van dando lecciones a nadie, hacen su trabajo. Cuñado, y por tanto, raca. Ya estamos con el raca. Que no, a mí ustedes de corrupción no me dan ninguna lección, no, porque he ganado unas primarias para acabar con la corrupción y el primero que haga algo mal se va a su casa. Bueno, seguramente ese fue el momento de mayor tensión entre ellos. ¿Qué dicen más allá de sus palabras los candidatos? Pues bueno, en cada uno de ellos vemos cosas distintas. Por ejemplo, si veis, hay mucho énfasis, mucho movimiento de manos, que eso no nos lleva mucho más allá, pero, por ejemplo, ahí en el caso de Albert Rivera, hay un momento en el que al levantar el cartelito se le eleva en una microreacción. Una microreacción es un movimiento muscular que dura entre un cuarto y un 25avo de segundo. Se le eleva el labio en esta zona del rostro, que tiene que ver con la ira, pero ira dirigida hacia uno mismo. O sea, hay algo que no me está saliendo del todo bien, no lo estoy resolviendo del todo bien. Abascal, cuando se enfrenta a Iglesias, le hace un gesto de este tipo. Este gesto es un stop, es el equivalente a hacer esto, pero es menos agresivo. Aunque está elevado, que eso nos da la intensidad del gesto, este stop lo hace de igual a igual. Escuche, pare, quiero hablar yo. Iglesias en su línea consigue comunicar de una manera pues relativamente calmada dentro de la emoción que puede estar sintiendo, de cómo veis, ahí espera, escucha bien, y luego esa manera de comunicar de Iglesias es bastante habitual. Lo que le ocurre a Iglesias es que tiene lo que denominamos los sinergólogos en estatua, es decir, en el rostro, ya tiene una expresión de ira. Más que de ira es que tiene, pues bueno, ciertas arruguitas. El ceño, ¿no? Sí, el ceño fruncido, que también es de concentración o de cerrar un poquito los ojos al leer, se te puede quedar impresa esa expresión. Entonces, como él la tiene, nos parece que se apasiona más de lo que en realidad puede suceder. Y luego, por otro lado, tenemos a Casado, que Casado tuvo un poco la mala suerte de estar al lado de Sánchez, entonces se le veía mucho más pequeñito de lo que en realidad es. Entonces él trataba de explicarse, abría mucho los ojos y bueno, en el rifirrafe luego lo que veíamos son muchos gestos que ya eran del entorno consciente. Vamos ahí, ¿no? Vamos a ver esos gestos, los gestos de la cara. ¿Qué decían los candidatos o qué no decían? Pero sí que decían, vamos a verlo. La nación española. Y lo dice Batet, con la prisión provisional. Bueno, ahí estamos viendo a mí, no sé, yo lo voy a decir, a mí me llamó la atención la cara de Sánchez, porque se le veía un poco como, no sé cómo decirlo, como que quería que acabase, vamos. Sí, era un poco lo que estábamos comentando antes. Le ocurrió en el debate anterior también. Se va desencajando a medida que avanza el debate, le cambia el color de la piel. Eso es una emoción que subyace, que es el miedo. Cuando sientes miedo, lo que ocurre es que los capilares del rostro se contraen y entonces tu tono pasa de ser más rojizo o más rosado a un poquito más amarillento. Y se le va contrayendo una parte de la cara, una hemicara, como la denominamos nosotros, que eso es estrés, el estrés que le provoca el momento. Y él se iba haciendo pequeño. Es el que realmente es más grande en cuanto a altura, el que podría tener más presencia, pero estuvo todo el tiempo con los hombros elevados
y los brazos más pegados al cuerpo, con lo cual se empequeñecía. Le provoca, sin duda, mucho estrés una situación de este tipo, porque en otras situaciones en las que tiene que comunicar en público no le ocurre. Es en un entorno de debate. Seguramente en el caso de Pedro Sánchez lo que más ha llamado la atención es que su postura más repetida es precisamente la que tienes en esa imagen en la pantalla, con la cabeza agachada y haciendo como que tomaba notas. ¿Qué puede denotar esa actitud? Es una manera de desconectarse del otro. Seguramente es una parte que está preparada, con lo cual es comunicación consciente. Y desde ese punto de vista la sinergología no tiene nada que decir, porque si tú entrenas un gesto, pues bueno, transmites lo que quieras transmitir, pero por otro lado, desde un punto de vista no consciente, el estarse apartando del otro, el apartar la mirada, el hacer como de que dibujas o quitarte una pelusa de la ropa o mirarte las uñas, es una desconexión. No me interesa lo que estás diciendo. Pero daba la sensación de que no escuchaba, pero sí que estaba escuchando en realidad, ¿no? Sí, porque luego le veíamos toda la serie de gestos que realizaba conscientes, todos estos de elevar las cejas, esos son gestos conscientes que queremos que vean las cámaras. Luego, otro detalle muy habitual en el caso de Pablo Iglesias es utilizar un bolígrafo en la mano, algo que hacemos muchos, efectivamente. Sí. Esto, desde el punto de vista de la comunicación no verbal, ahí lo tienen en ese momento del bolígrafo, desde el punto de vista de la comunicación no verbal, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos pasa a los que usamos un boli cuando estamos hablando en público? Pues mira, he salido con el boli precisamente porque sabía que íbamos a hablar del boli de Iglesias, porque él lo tiene, es un gesto que él tiene en estatua. En estatua nosotros denominamos a un gesto que tienes de manera repetida. Es muy habitual verle con el bolígrafo así, hablando, es raro que lo apoye, o sea, lo suele mantener. El otro día le vi en una entrevista sin papel y teniendo el boli en la mano. Entonces le puede venir de su etapa incluso de profesor. Esa costumbre de tener el bolígrafo la tenemos mucho los ponentes que damos clase para apoyarnos con el bolígrafo. Ahora bien, mientras que lo tiene así y es estatua, no significa nada, porque es un gesto repetido, un tic o una manía que puede tener él. Lo interesante es cuando empiezas a manipular el bolígrafo. El apretarlo, el hacer una micropresión, es una manera de liberar tensión. Y lo realiza varias veces, ahí lo vemos. Cuando lo aprieta, está liberando tensión. Cuando lo rota, está deliberando. Es decir, que aparte de que tenga su muletilla, luego le va a ayudar a medida que pasa el debate, pues en su proceso mental, de una manera, es así que es totalmente no consciente. Yo soy de esos, de presión y de derrotar. ¿Y qué pasa si no lo tiene el bolígrafo? Va a estar más nervioso, claro, va a estar más nervioso porque es una manera de canalizar tu estrés. Y de hecho también el bolígrafo te permite poner una mano delante del cuerpo. Y eso siempre es una protección. Es mucho más difícil y te sientes más descubierto cuando tienes la parte de tu ego, que es esta de aquí, pues descubierta frente a la cámara o frente al público. El poner una mano, el rascarte incluso y atravesar el cuerpo con el brazo, te protege. Y otro clásico, se está convirtiendo ya en un clásico de estas citas, Albert Rivera y sus artilugios. En esta ocasión volvió a utilizar un pergamino y también, sobre todo, el más comentado es este momento en el que utiliza uno de los adoquines que recogió, decía el propio Rivera, en su ciudad, en Barcelona, después de los altercados. Ahí tienen el pergamino con algunas de las cesiones, de las transferencias que han hecho los sucesivos gobiernos a Cataluña. Bueno, esto decía, se convierte en un clásico. Nos has dicho antes que en algunos de los momentos veías a Rivera que no estaba satisfecho consigo mismo por alguno de los movimientos reflejos de su rostro, ¿no? Sí. En este caso lo que más me llama la atención es como lo que le ocurre en los ojos, porque todos estos gestos, lo de sacar un pergamino, lo de sacar un adoquín, son gestos preparados, son gestos conscientes que vienen pues, de la preparación de su estrategia de discurso. Ahora, lo interesante es qué le ocurre en el resto del rostro. Entonces, él ha tenido durante buena parte del debate, mientras que mostraba todos estos objetos, los ojos muy abiertos en una expresión que nosotros denominamos sanpaku, que es que, en este caso, sanpaku total, ¿no? Y con las cejas muy elevadas. Entonces, eso puede ser tanto una microexpresión, incluso de miedo, tanto como de querer convencer. Es decir, había algún candidato que se le notaba con esa necesidad de convicción, que es cuando parpadeamos menos y fijamos más la mirada en el otro. Pues bueno, es lo que le ha ocurrido, se aceleraba un poco hablando, sacaba sus cosas y nos miraba fijamente con los ojos muy abiertos, ¿no? De, oye, créeme, estoy aquí, te estoy diciendo la verdad.
Bueno, y más allá de los candidatos, yo siempre digo en este tipo de interpretaciones que hay que tener en cuenta, todos tenemos que tener en cuenta que es un momento de enorme presión y que es un escenario siempre enormemente hostil. En esta ocasión, el plató, el diseño del plató, de los atriles, todos de pie, además con un atril, digamos que a una altura, yo creo que más alta de lo que suele ser habitual. ¿Ayudó a los candidatos, a los aspirantes o todo lo contrario? Desde un punto de vista de la comunicación no verbal, de la sinergología, el que los atriles estén más separados te favorece. ¿Por qué? Tener a alguien cerca de ti es lo que denominamos un elemento sistémico, es algo que sientes como una agresión y te hace que te sientas más incómodo. Esto les podría haber permitido mirarse más. De hecho, lo hicieron, algunos de ellos sí se miraron entre ellos. Sánchez, como ya hemos dicho, pues estuvo más tiempo mirando al papel. En alguna ocasión miró a alguno de sus compañeros, pero habitualmente estuvo mirando al papel. Pero es más sencillo mirar a una distancia de este tipo que cuando tengo al candidato pegado, que es más probable que le esté escuchando sin levantar la vista. Que el atril sea más alto y que no sea del todo transparente, protege. O sea, te quita nervios. Es más difícil hablar cara al público sin nada por delante. Como te hemos hecho a ti ahora mismo. Exactamente. que tener una protección. Pero tiene el boli. Tengo el bolígrafo. Oye, Eva, y una pregunta. ¿Alguno de ellos se puede saber si estaba más convencido de lo que estaba diciendo? Más que más convencido, que transmitiese más convicción, más solidez, más que convicción, seguramente Santiago Abascal. Tuvo la suerte de estar en el centro, que ayuda, y él tiene una estatua que es grande, es firme, ocupa espacio y fue el que menos se movió. Si nos vemos todo el debate, las 3 horas que duró a cámara rápida, lo que vemos en los atriles es un movimiento de este tipo, de prácticamente todos, salvo de Abascal. Abascal transmitía solidez, hablaba con mucho aplomo y los gestos que normalmente en un entorno de meeting son mucho más exacerbados y más altos, pues los tuvo dentro de un entorno mucho más de contención. Entonces consiguió transmitir esa solidez. Bueno, pues este es el análisis enormemente completo de lo que nos decían los gestos de los candidatos.